Este video es un poco diferente. Son de esos objetivos que deseas cumplir en la vida cuando eres demasiado joven, solo para tener la anécdota. Supuestamente los mejores planes son los que no se piensan, así que este es uno de ellos. Lamentablemente no planearlo también hizo que algunas partes del audio de esta grabación no se registraran correctamente, así que yo les contaré en primera persona cómo llevé a cabo este reto, viajando sin dinero hasta la ciudad de Puebla. Intentaré lograrlo dentro de todas mis capacidades, me esforzaré. Nuestra historia comienza un día soleado cualquiera de fin de semana. No tenía programado nada y siempre me había cruzado por la mente realizar un viaje de este tipo. Como primer paso en toda esta ruta que nos vamos a aventar hasta la ciudad de Puebla, el primer objetivo es conseguir un ride para salir de nuestro municipio. Al principio no voy a negar que estaba muy nervioso, pero cuando comencé a grabar todo empezó a tomar forma. Podremos estar a las afueras para poder encontrar un transporte lo más pronto posible. Conseguir el primer aventón fue un poco desalentador. Tal vez una de las partes más complicadas de este recorrido era dar inicio al avance, ya que salir de mi pueblo para llegar a la autopista más cercana no era una tarea fácil precisamente. En estos momentos ya obtuvimos el primer ride, faltan demasiados, estoy todavía en la gasolinería, ya llevaba aquí media hora esperando. Y pues por fin alguien nos hizo el enorme favor de echarnos un ride. Luego de persistir durante un tiempo, al fin alguien decidió darnos el primer aventón. Para mi buena suerte, esta persona pasaría por la ruta que nos conduciría a nuestro destino. Al llegar a la autopista no tardaron en aparecer las dificultades. Ok, ya me acaban de dar un ride, me dejaron aquí a las afueras de la entrada de la autopista que va para Puebla. Va a ser bien difícil, pero lo voy a intentar. Debido a que no era una zona donde pudieran aparcar los vehículos, conseguir el siguiente viaje se volvió más difícil. A pesar de esto, no me di por rendido. Y más pronto que tarde conseguimos transporte hasta el siguiente punto. Ya conseguí ride, gracias al cielo, ya llevaba ahí 40 minutos esperando y pues aquí mi amigo Francisco nos hizo el gran favor de confiar en nosotros y pues darnos un aventón. Él dice que no va hasta Puebla, pero pues no importa. Una vez en el lugar, al descender del vehículo, avancé con dirección al entronque más cercano. Para mi buena fortuna, era un sitio muy transitado. Estamos aquí en un entronque, como en una desviación. Vamos a intentar conseguir raya ahí. En este lugar precisamente se colocan muchas personas que venden helados o así postres, así que creo que tenemos una ventaja y podemos pues ponernos con ellos y las personas que se paren a comprar nos pueden echar un ride. Ahora pediremos ride. Nuestra siguiente misión es pues ya entrar a la parte de la ciudad de Puebla. Así que aquí voy a esperar a alguien más que guste darme otro aventón. Ya vamos dos, así que vamos por el tercero. Estuve esperando un rato, pero debido a que había mucho flujo de vehículos, rápidamente aseguramos el siguiente traslado. En estos momentos mi amigo Edgar y Antonio, espero haberlo dicho bien, me echaron un ride. Ya estamos por pasar el túnel que se encuentra aquí adelante. Y pues bueno, algún mensaje que le quieran dar a las personas que se aventuren a irse de mochileros. Pues que tengan muchísimo cuidado nada más con la situación que estamos pasando y pues que se diviertan, ¿no? Siempre y cuando lo hagan con mucha precaución, y les deseo la mejor suerte del mundo.
Y como si fuese un acto del destino, este último viaje iba con dirección hacia la ciudad de Puebla, así que nuestro objetivo estaba cada vez más cerca de completarse. Hasta este momento, uno de los factores de riesgo principales que tenía en cuenta era el de quedarme en medio de la nada y no obtener la confianza de las personas para seguir avanzando. Por supuesto que iba preparado para caminar decenas de kilómetros hasta la gasolinera o caseta más cercana, pero no por eso iba a darme por rendido tan fácil. Así pasaran muchas horas bajo el sol, yo iba a seguir intentándolo. Otro punto a tomar en cuenta, y no por eso menos importante, es la delincuencia y el crimen organizado en nuestra nación, razón por la cual yo entendía perfectamente por qué era tan complicado conseguir transporte. Tanto por su lado como el mío, ambos desconfiábamos y era entendible. Así como ellos podían ser asaltados, yo también podía terminar en una situación difícil. Afortunadamente, durante todo este reto jamás se presentó una condición real de peligro. Por supuesto que les doy las gracias muy sinceramente a todas las personas que confiaron en mí, que también se tomaron el tiempo para detenerse y acercarme cada vez más a mi destino. Al visualizar la entrada de la capital poblana, yo suponía que las personas que nos dieron el último aventón nos dejarían sobre la autopista y de aquí tendría que caminar hasta la zona más céntrica de la ciudad, pero fue todo lo contrario. Ellos, en su buen acto de voluntad, me dejaron en la entrada de la terminal de autobuses más importante de esta, mejor conocida como La Cabo. Hasta aquí el reto ya se había concretado oficialmente. Hubo momentos del viaje en el cual yo ya sentía los nervios de no me van a dar ride, desconfían de mí, pero no, al parecer pues confiaron en mí las personas que me dieron un ride y pues se pudo concluir este viaje para ahora estar aquí en la ciudad de Puebla. Sigo sin creerlo, fue un recorrido bastante corto, yo pensé que no lo iba a lograr, pero miren, llegamos a la ciudad de Puebla. Pero al no haber tardado tanto como yo esperaba, dispuse un poco del tiempo que me sobraba en conocer algunos sitios de esta urbanización. Me dirigí hacia Angelópolis. Aquí anduve un rato hasta que conocí unas personas muy amables y generosas, que no eran del estado. Conversando un poco, accedieron a darme un aventón hasta San Andrés Cholula, ya que ellos también iban rumbo a esa dirección. El viaje aparentemente había terminado en la ciudad de Puebla porque esa era la meta para llegar, pero nos encontramos a Sergio y a Azucena. Ellos son de Cabo San Lucas, vienen de Baja California. Al llegar nos despedimos y continué con mi camino. El sitio es un lugar sumamente turístico donde estuve un tiempo bastante largo explorando y conociendo. Estoy seguro de que me faltaron muchas cosas por descubrir, pero tenía que regresar a mi pueblo, así que di por finalizado este viaje. En resumen, bien resumido, algunas de las mejores experiencias son las que no planeamos, pero por supuesto nunca está de más tomar las precauciones que consideremos necesarias. Si este contenido ha sido de tu agrado o te ha parecido interesante, nos sería de mucha ayuda si le dieras un buen me gusta. También te recuerdo que puedes darle un vistazo, así como seguirnos en toda nuestra gran variedad de contenido ubicado en distintas plataformas digitales. Compártenos con tus amigos y el mundo para más aventuras. Yo soy Mario Nelo Hash y nos vemos hasta la próxima.